Adiós, iglesia, qué bendición esta noche maravillosa. El Señor nos ha regalado esta noche de guerra espiritual. Gloria a Dios por los hermanos que oraron. Bueno, bendito sea el Señor usando a mis hermanos para la oración. Bendito Rey. Padre, a esta hora queremos, iglesia, que sea Dios hablando en nuestro corazón. Por eso vamos a pedirle, cierra tus ojos allí donde estás, inclina tu rostro y vamos a pedirle, papá, que sea hablándonos Él, que no sea palabra de hombres, que sea el Señor Padre precioso en el nombre de Jesús. Bendito Rey del cielo, te pedimos, papá precioso, que esta noche hables a nuestro corazón, que nos hagas libres a través de tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, entonado en nosotros, Señor, dándonos esa revelación de tu palabra, bendito Señor. Padre, te lo pedimos, papá hermoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y tu pueblo te dice amén y amén. Regálale un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios. Bueno, iglesia, hoy es un día maravilloso, bueno, tuvimos un día precioso y esta noche pues es una bendición grande que estemos aquí. Saludo a la iglesia virtual también que nos acompaña, gloria a Dios. Y vamos entonces con una palabra poderosa y todos conocemos este verso, pero hoy vamos a hablar de un tema hermoso y el tema es esfuérzate y sé valiente. Yo sé que los que escuchamos esa palabra, de inmediato nos acordamos de Josué allá en el Antiguo Testamento, cuando el Señor levantó este siervo, este guerrero, y le dijo exactamente esas palabras. Por eso, antes de entrar en el tema, quiero decirte que Dios nos manda siempre a ser esforzados, a ser valientes, a no desmayar, a caminar con fe, sabiendo que Él está allí apoyándonos y respaldándonos. Por eso esta noche es una bendición, porque vamos a recordar esas palabras que le dijo Josué, pero hoy quiero decirte que esas palabras no fueron solo para Josué. Esas palabras fueron para todo el pueblo de Dios, quienes lo creen. Entonces, por eso hoy vamos a atesorar esas palabras en nuestro corazón y vamos a leerlas así como de trompeta. Acompáñame allí a Josué, libro de Josué, gloria a Dios. Vamos a Josué 1:9 y vamos a leerlo así como de trompeta, porque es importante que nosotros atesoremos, que pongamos por obra esta palabra, porque en todo lo vamos a necesitar y ahora lo vamos a ver. En todas las cosas que hacemos necesitamos recordar que el Señor nos pide que nos esforcemos y seamos valientes. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice Josué 1:9. ¿Lo tienes? Cuando lo tengas me dices amén. Gloria a Dios. Lo rápido de la Biblia. Dice la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, dice la palabra del Señor. Pero yo quiero volverla a leer despacio y que sea el Espíritu mostrándonos lo que el Señor nos manda hacer, porque es que Él dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y me detengo allí. Es una orden de Dios. Él no nos está sugiriendo, Él nos está ordenando, nos está mandando. ¿Quiénes son los obedientes que obedecen todo lo que el Señor hace? Amén. Nosotros obedecemos lo que el Señor haga. Yo escuché ahorita en la oración cómo le pedíamos al Señor que dijera su palabra, que nos mandara algo y que nosotros obedeceríamos. Pues eso es lo que queremos hacer. Pero el Señor aquí nos está mandando y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice también: no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros emprendemos algo o empezamos a hacer algo, hay muchas cosas en contra y ahora lo vamos a ver, pero el Señor dice: no tengan miedo,
No desmayes, no te rindas, no tires la toalla, no sueltes lo que estás haciendo. Si lo que tú estás haciendo, iglesia, ha sido algo que el Señor te mandó a hacer, si lo que tú estás haciendo lo estás haciendo en el amor del Señor y además estás coordinado con Dios y tu corazón está así en coinonía con el corazón de Dios y lo que estás haciendo lo estás haciendo bien para bendición tuya y además bendición de multitudes, síguelo haciendo. El Señor te dice: no desmayes, no retrocedas, no te quedes estancado, avanza, te dice el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El esfuerzo es algo que debe estar en nosotros. Alguien decía por allí que esforzarse hace que uno se canse. Pues déjame decirte que eso es lo que el mundo dice, pero nosotros, nuestro esfuerzo debe ser en las fuerzas de Dios, porque Dios nos cansa. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, si yo empiezo a esforzarme, pues entonces en mis fuerzas, pues las fuerzas se van a acabar. Pero cuando yo me esfuerzo y veo que ya esas fuerzas mías se agotan un poco, yo tengo que inmediatamente hacer las cosas en las fuerzas de Dios. ¿Y cómo hago eso, pastor? ¿Cómo voy a trabajar con las fuerzas de Dios? Pues sencillamente descansa en Dios. Entrégale cada situación al Señor, vea su palabra que te va a llenar de fe, toma la palabra del Señor, ponla por obra en tu corazón y empieza a actuar como Dios quiere que actúes, con fuerza, siendo valiente. Pero ¿cómo lo hago? Simplemente atesoro su palabra, veo que lo que ahí está escrito se va a cumplir y sigo adelante con mis proyectos y todo lo que tenga, porque todo lo que tenemos es de Dios. Yo puedo decir como iglesia que tengo proyectos, pero mis proyectos son proyectos alineados con los proyectos de Dios. Yo no puedo hacer cosas contrarias a lo que Dios quiere que haga. Por eso es necesario que todo lo que nosotros hagamos sea voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Y cómo hacemos eso? Pues sencillo. Nosotros, cuando estamos haciendo algo, tenemos que ver que sea voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Si lo que tú estás haciendo es bueno, no solo para ti, sino para todos los demás, pues eso por ahí va bien. Quiere decir que voluntad del Señor. Pero además tiene que ser agradable, tiene que agradar a todos. Y si lo que tú haces es bueno, además agrada, no solo te agrada a ti, sino que agrada a los demás, pues sigue siendo voluntad de Dios. Además, debe ser perfecto. Lo que tú haces, procura, iglesia, porque todo lo que estés haciendo sea perfecto. Si tú puedes dar un valor agregado a lo que estás haciendo, si tú puedes mejorar lo que estás haciendo cada vez más, pues es voluntad de Dios. Y lo que tú estés emprendiendo, lo que estés haciendo, va a terminar bien, porque es voluntad de Dios. Entonces dice el Señor a Josué, le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, no tengas miedo ni te rindas, no te detengas. Dice: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sigamos leyendo, vamos al verso 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar y poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Y por qué quiero leer este verso 10? Porque Josué inmediatamente obedeció, no tuvo miedo, mandó a hacer lo que tenía que hacer y avanzó. Y hoy te dice el Señor: mira, no sé, yo como siervo del Señor, yo no sé qué estás viviendo o qué tienes que hacer, pero Dios dice: no te detengas, avanza, sigue haciendo lo que te mandé a hacer. No es por vista, es por fe.
sigue haciendo, sigue emprendiendo, sigue estudiando, sigue haciendo lo bueno. Yo no sé en qué tú has querido desmayar. Yo no sé en qué cosa has querido detenerte. No sé si será en la oración, no sé si será en el ayuno, no sé si será en la lectura de la palabra, no sé si será en algún emprendimiento, no sé si será en la predicación de la palabra o en qué cosa has querido desmayar, has querido tirar la toalla. Y recuerda que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Porque si fueran nuestras fuerzas, pues créeme que nada podríamos cumplir. Porque la palabra de Dios dice que sin Dios, sin Él, nada es posible. Pero con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que lo cree. Así que la palabra del Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Pero ¿para qué tenemos que esforzarnos y ser valientes? Esa es la pregunta. ¿Para qué yo me tengo que esforzar y ser valiente? Pues vamos a leer palabra del Señor para que el Señor nos muestre para qué tenemos que ser valientes y esforzados. Lo primero es para reivindicar las promesas, para que las promesas se cumplan, para que todo lo que Dios nos ha prometido se cumpla a cabalidad, para que lo que aún nosotros le hemos prometido al Señor se cumpla. Hay que ser valientes para poder nosotros cumplir con todo lo que hemos planeado para el Señor, lo que hemos declarado y le hemos prometido al Señor. No es fácil que nosotros dispongamos a hacer algo para el Señor y no va a ser fácil, porque cuando nosotros decidimos hacer algo para Dios, algo bueno, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber cosas que se oponen, siempre van a haber obstáculos que hay que saltar. Siempre, recuerda que Pablo mostraba la vida del cristiano como una carrera, pero no es una carrera donde todo está libre, tú caminas y corres, no, hay obstáculos. Es una carrera de obstáculos, es una carrera que hay que librar obstáculos. Diga conmigo, obstáculos. Hay cosas que no son fáciles, pero con Dios se hace el camino ligero y más fácil. Pero si nos alejamos de Él, si mengua nuestra fe, el obstáculo se hace más grande. Si hay algo que está ocurriendo en tu vida en estos momentos, algún emprendimiento, alguna actividad académica, alguna cosa en tu vida, de pronto una enfermedad o alguna cosa ha ocurrido en tu vida y sientes tú que se detienen las cosas, que algo no avanza, que algo no está saliendo bien, pues eso es un obstáculo que hay que saltar, que hay que pasar. Por eso el Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Entonces tenemos que ser esforzados y valientes. Por eso a Josué se le dice, y leamos también el verso 6, allí mismo en Josué 1, ya leímos el 9 y el 10, leamos el 6. Mira que el Señor le dice desde el verso 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Mira que el Señor llamó a Josué. Recuerda que Josué fue el sucesor de Moisés. Cuando Moisés ya no pudo, ya no estaba, pues Josué tomó el mando. Pero el Señor le dice: mira, te voy a usar para repartir lo que le prometí a tus antepasados, a tus abuelos, a tus ancestros. Yo te voy a usar para entregar esa tierra, para entregar todas mis promesas. Y hoy el Señor nos dice exactamente eso. Por eso no debemos desmayar. Por eso no podemos rendirnos. Tenemos que ser valientes y esforzados y caminar y dar pasos firmes, porque si nosotros nos estamos sujetando a la palabra del Señor y a todo lo que Él nos manda hacer, pues los pasos que vamos a dar son firmes, así no sea tan rápido, porque hay cosas que nosotros en nuestra humanidad queremos que sean rápidas y queremos ver ya la bendición y la tierra prometida, pero no es así, es en el tiempo del Señor. Ahora, el tiempo depende de nosotros, no depende de Dios, porque Dios ya lo hizo todo, Dios ya lo entregó todo, ahí está lo que Él te prometió.
depende de nosotros que veamos cumplido todas esas verdades y todas esas promesas del Señor. ¿Y por qué depende de nosotros? Pues depende de nuestra obediencia, de nuestro comportamiento, de la misma fe puesta en Cristo y de todo lo que aún ni siquiera vemos. Hay que creer, iglesia. Si una persona no cree, pues se detiene a las bendiciones hasta que empiece a creer. Pero tenemos que avanzar, no podemos soltarnos ni un solo instante de la mano del Señor. Dice el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esforzarse, iglesia, es hacer más de lo que estás haciendo. Porque yo no puedo decir, no, me estoy esforzando si estoy haciendo lo mismo que hice ayer. Yo todos los días tengo que correr una milla más, cargar un poquito más, avanzar un poco más. Recuerda que las fuerzas te las da Dios. Pero si Dios ve que tú no estás dando esa milla más, pues Él no te va a dar las fuerzas porque no las necesitas. Estás haciendo lo mismo. Pero todos los días tenemos que avanzar. Y si hay un obstáculo, hay que atravesar el obstáculo. Hay que hacerlo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Alguien decide emprender y entonces yo no sé hacer mucho, pero sé de pronto hacer arepas. Ese alguien, ese es el ejemplo. Entonces esa persona empieza a hacer sus arepas y compra el mejor maíz y empieza a moler el maíz en su casa y empieza a hacer sus arepas bien bonitas y empieza a asarlas y saca 100 arepas y vende 3. Y entonces viene el desánimo y dice, no, mire todo mi esfuerzo y todo lo que sucede y vendí 3 arepas, se quedaron 97 arepas. Entonces, ahí hay un obstáculo, algo falta para vender esas arepas, tienes que identificarlo, pero tienes que venir a la palabra del Señor y llenarte de la fuerza del Señor, donde dice que la obra de tus manos es bendecida, que todo lo que tú hagas, si lo haces con Dios, Dios lo va a prosperar, y tú tienes que identificar cuál es el obstáculo. ¿Qué está pasando para que no se vendan esas arepas si tú las hiciste bien hechas, con tus manos bien limpias y todo lo necesario para que esas arepas sean riquísimas y todo estaba bien? Y hubo un esfuerzo. Pero ¿qué hay que hacer allí? Pues sigue esforzándote y no desmayes. Y tienes que buscar la forma y tienes que pegarte de Dios, porque Dios lo va a hacer. No puedes desmayar, no puedes, no, pues ya eso no se pudo y yo mañana voy a ver qué otra cosa hago porque eso no funcionó. No, no es así. Tienes que seguir esforzándote, tienes que perseverar, tienes que avanzar, tienes que buscar la forma, tienes que innovar, tienes que pedirle sabiduría al Señor, tienes que buscar lo que te falta para que eso funcione. Ahora, haz lo natural. Haz lo que te corresponde hacer, pero piensa en lo sobrenatural que Dios lo va a hacer. Porque Dios no te deja solo. Mira que Él dice que Él estará con nosotros, que Él va de la mano, que Él va acompañándonos, pero Él no va a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Si tú lo que estás haciendo, lo estás haciendo a medias o lo estás haciendo sin ningún esfuerzo o pretendes que todo te llegue sin esfuerzo, pues no va a funcionar, porque el Señor nos está diciendo que debemos esforzarnos, ser valientes. Acompáñame a 2 de Pedro. Vamos a leer Biblia, que el Señor nos muestra por qué nos está pidiendo que seamos esforzados y valientes. Vamos a 2 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Entonces, la pregunta es, ¿por qué debo ser esforzado y valiente? Amén. Dice 2 de Pedro, gloria a Dios, gloria a Dios. 2 de Pedro 1:4. Cuando lo tengas me dices amén. Gloria a Dios. Leemos entonces la palabra. 2
Segunda de Pedro 1:4, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que el Señor nos está diciendo que debemos esforzarnos y ser valientes para poder lograr soltarnos del mundo y disfrutar de sus promesas, soltarnos de toda esa corrupción, de todo eso malo que hay allá en ese sistema pecaminoso, para que nosotros podamos disfrutar de esas grandísimas promesas que el Señor nos ha dado. Pero no lo vamos a disfrutar si no soltamos. Di conmigo, soltar. Hay que soltar el mundo, hay que soltar lo que no es de Dios, debemos soltar todo eso, y para eso tenemos que ser esforzados y valientes, porque no es fácil. No es fácil dejar ir cosas que no nos están produciendo un beneficio. No es fácil dejar ir personas que nos están causando un obstáculo para acercarnos a Dios, o para que nuestros planes y proyectos que están alineados con Dios se cumplan. No es fácil soltar, por eso hay que ser esforzados y valientes. Pero sigue la pregunta, ¿para qué tenemos que ser esforzados y valientes? También para obedecer las órdenes de Dios. Es necesario ser esforzados y valientes para poder obedecer las órdenes de Dios. Y ahí en Josué 1:7 lo dice. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en qué, iglesia, en todas las cosas que emprendas. Dice la palabra del Señor. O sea que, ¿para qué debo ser esforzado y valiente? Pues para poder obedecer las órdenes de Dios. Mira, obedecer las órdenes de Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una carne que se opone. Tenemos un enemigo que es Satanás, que siempre te va a poner obstáculos o te va a tentar para que tú no obedezcas a Dios. Y tenemos un sistema pecaminoso que es también gobernado por el príncipe de este mundo, que es el mismo Satanás, que está en contra de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que ser esforzados y valientes para que la voluntad del Señor sea en nosotros y podamos vivirla y ser obedientes delante del Señor. Pero el Señor dice que aquí nos dejó escrito todo. Él nos dejó aquí un manual de vida, un manual de comportamiento, un manual de cómo vivir bien, y es todo lo que tenemos que obedecer. Su palabra está completa para que nosotros podamos vivir bien, obedeciendo, pero debemos ser esforzados y valientes, no desmayes. Mira, ¿cuántas veces decimos, vamos a orar todos los días, qué sé yo, a las 5 de la mañana, y vamos a leer la palabra y vamos a orar, y dan las 5 de la mañana y seguimos durmiendo? ¿O cuántas veces hemos prometido, voy a ir sin falta a los 2 cultos en la semana en la iglesia, voy a estar allí congregado con mis hermanos como iglesia, y vamos a ir a los cultos, y pasa una semana y no has venido a la congregación? ¿Cuántas veces hemos prometido cosas a Dios y no las cumplimos porque no somos esforzados y valientes? Y el Señor nos dice que debemos ser esforzados y valientes para poder cumplir con su ley, con su palabra, con sus estatutos, con sus principios, con toda su voluntad. Sigamos leyendo. Dice también que para qué debemos ser esforzados y valientes, para superar las dificultades. Cuando viene una dificultad a nuestra vida, pues nosotros no podemos desmayar o decir, no, yo no voy a
hacer eso es muy difícil. Como me decía uno de mis trabajadores, no, eso que usted me puso a hacer es muy trabajoso. Le dije, por eso se llama trabajo y por eso te pagan, porque es trabajoso. Si fuera fácil, pues seguramente otro lo haría, o lo haría, no sé, alguien más rápido, y pues ni siquiera le pagarían por eso. Pero debe ser esforzado y valiente, debemos hacer las cosas, porque si no nos esforzamos, si no somos valientes, si tenemos miedo, pues difícilmente vamos a poder superar las dificultades. Y allí le dijo el Señor, Josué 9, esfuérzate y sé valiente. O sea, no hay otra manera de superar dificultades, porque si tenemos miedo, pues la dificultad nos va a apagar, nos va a hacer menguar, nos va a hacer retroceder. Y si no somos esforzados, pues obviamente que la dificultad nos va a ganar. Esa dificultad va a ser más difícil para nosotros. Pero gloria a Dios, que si obedecemos la palabra y somos valientes y esforzados, pues no hay ninguna dificultad para que nosotros no podamos lograr. Recuerda lo que dice la palabra allá en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero acompáñame a Mateo 10, vamos a Mateo 10, 16, gloria a Dios. Acompáñame a Mateo 10, capítulo 10, verso 16. Porque es necesario que nosotros nos peguemos de la palabra del Señor, le creamos a Dios para superar todas las dificultades. Yo no sé qué dificultad tienes en tu vida, pero hoy el Señor te está mandando que te esfuerces y seas valiente. Y mira lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Mateo. Dice en el capítulo 10, verso 16: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como que iglesia, como las serpientes, y sencillos como las palomas. No es fácil, iglesia, no es fácil superar las dificultades, porque el mismo mundo, el mismo sistema pecaminoso nos está poniendo dificultades. Dice el Señor que nos manda como ovejas al matadero, en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. Porque la misma palabra nos dice que el único que debemos confiar es en Dios, ni siquiera en nuestro propio corazón, porque es engañoso y perverso. Dice que maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos confiar en nadie, solamente en Dios. Pastor, entonces no debo confiar en mi esposa, en mi esposo. Confía en Dios, que si Dios te puso esa esposa, te trajo ese esposo, mujer, pues es porque Dios está con él o está con ella. Entonces confía en Dios, porque Dios nunca te va a fallar. Los hombres, las mujeres y hombres podemos fallar, pero Dios no falla. Y si Dios está con sus siervos, pues Dios le va a ayudar y le va para que esa persona no te falle, no te traicione, no te dañe. Pero solo confía en Dios. Así que es importante que seamos esforzados y valientes para poder superar cualquier dificultad. Mira, no hay dificultad, no hay situación difícil que Dios no pueda resolver. Para Él no hay nada imposible. Y si nosotros caminamos con el Señor y somos esforzados y valientes, pues de toda dificultad nos va a librar el Señor. Dice también, la pregunta es: ¿por qué? ¿Para qué tengo que ser esforzado y valiente? Pues también para estar firmes cuando las personas se levanten en nuestra contra. Porque muchos se van a levantar en contra de nosotros y tenemos que estar firmes. Tenemos que tener la templanza, el dominio propio para defender la doctrina verdadera, la palabra del Señor. También para cualquier cosa que se levante, porque ellos se van a levantar para que tú retrocedas, para que tú digas: uy, no, mire, los vecinos en contra, mis familiares en contra, y todo el mundo está en contra de la voluntad de Dios. Entonces yo más bien me hago un ladito y yo voy a hacer lo que ellos hacen. No, para eso tenemos también que ser esforzados y valientes para que nosotros, ninguna persona nos vaya a hacer retroceder.
es para estar firmes cuando las personas se levanten en nuestra contra, porque lo van a hacer y si no lo han hecho, están pronto a hacerlo. Ahora, si no se han levantado en tu contra, iglesia, te digo, revísate. Porque si no se han levantado en tu contra, quizás no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque todo aquel, y te lo digo por experiencia, todo aquel que decide hacer la voluntad de Dios encuentra oposición. Y el enemigo se opone, pero el enemigo usa personas para que se opongan. Hasta tu propia familia se va a oponer, ya sea porque el enemigo siembra envidia, o pone espíritu de división, o pone religiosidad, pero algo hace para que las personas se levanten en tu contra, y allí es donde tenemos que ser esforzados y valientes. No nos puede dar miedo. No podemos retroceder y tenemos que seguir avanzando en la obra del Señor, no importan los obstáculos. Dios nos va a dar la sabiduría. Si seguimos avanzando y vemos que las cosas no están funcionando como debieran funcionar, pues pidamos la sabiduría del Señor. Pero no podemos desmayar, no podemos retroceder, tenemos que seguir avanzando, sabiendo que tenemos el respaldo del Señor. Y si el Señor le dijo a Josué, y ahora le dice a ti, iglesia, y me dice a mí, que nos esforcemos y seamos valientes, pues vamos a estar así siempre, esforzándonos para hacer las cosas y siendo valientes. Gloria a Dios. Pero sigue la pregunta, ¿para qué tengo que ser esforzado y valiente? Pues también la pregunta nos dice, no leímos el verso que nos habla de que tenemos que ser esforzados cuando alguien se levanta en contra de nosotros. Acompáñame, por favor, a Romanos 8:31. Romanos 8:31, para pasar a la próxima pregunta. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Bendito sea a ti, Señor, toda la gloria y la honra. Bendito Señor. Dice Romanos, gloria a Dios, 8:31. Gloria al Señor. Romanos 8:31. Amén. Pues leemos la palabra y dice el Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, no importa las personas que se levanten, no importa las personas que quieran oponerse a que tú hagas la voluntad del Señor siendo esforzado y valiente. Si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? A mí qué me importa si alguien dice, no, pastor, pero usted dedicado allá a la iglesia, usted como siempre hablando del Señor, usted siempre haciendo, a mí no me importa si hablan o no hablan, usted en contra de la religiosidad, usted haciendo, a mí no me importa, a mí me importa agradarle a mi Señor. Y yo estoy seguro que un día estas personas van a entender que nosotros morimos a nosotros para hacer solo la voluntad del Señor y seguiremos haciendo la obra del Señor. No importa lo que se nos venga, vamos a hacer la obra del Señor, vamos a predicar la verdad y vamos a hacer todo lo que el Señor nos mandó a hacer, y además ahora siendo esforzados y valientes. Y la misma pregunta dice, ¿para qué ser esforzado y valiente? Dice, para no desanimarnos frente a las derrotas. Uy, ¿cómo así, pastor? Claro que sí. Mira, no todo lo que nosotros hacemos puede terminar bien, porque muchas veces hacemos cosas creyendo que estamos agradando a Dios y no lo estamos haciendo. Y gloria a Dios que el Señor nos muestra, pero alguna de esas cosas puede terminar en derrota. Pero allí nos dice el Señor que para que no nos desanimemos frente a las derrotas, porque déjame decirte que cuando Dios no permite algo en nosotros, cuando no permite que algún negocio se te dé o alguna relación
sea frustrada una relación de pareja o alguna cosa, es porque Dios te va a dar algo mejor. Por eso el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. No desmayes, tranquilo, que Él está con nosotros. Él está allí para nosotros y con nosotros y vive en nosotros. Y es el mismo Dios que resucita muertos, que sana enfermos, el omnipotente, el todopoderoso, el que está en nosotros. Nos lo acaba de decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora el Señor nos dice que también debemos ser esforzados y valientes para no desanimarnos frente a las derrotas. Acompáñame, 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13. Gloria a Dios. Me gusta leer mucha Biblia, iglesia, porque nosotros no podemos predicar la palabra o traer un mensaje si no ha salido precisamente de la palabra del Señor, si no es palabra de Dios, porque muchos allá están contando historias y haciendo chistes, pero son cosas que no transforman, sino que entretienen. Y el Señor nos mandó fue a transformar, a cambiar vidas, y es el Espíritu que lo hace, pero la palabra del Señor nos hace libres. 1 Corintios 16:13. Gloria a Dios. Dice entonces, velad y estad firmes. ¿En qué, iglesia? En la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Tenemos, iglesia, que estar pegadito de papá. Tenemos que estar nosotros firmes en la fe, porque de lo contrario estaríamos como de verdad derrotados. Si no hay fe, pues viene el miedo y el miedo nos derrota. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que estar firmes, tenemos que velar. Velar no es solamente estar despiertos en la noche, velar es estar atentos todo el tiempo, estar apercibidos, estar no ignorando las artimañas de Satanás, no ignorando los ataques del enemigo, sino estar velando siempre, estar muy atentos, estar firmes en la fe, portándonos varonilmente, dice el Señor, y esforzados, dice papá, porque es necesario que nosotros vivamos la fe verdadera para no desanimarnos con cualquier derrota, con cualquier situación. Pero también viene la misma pregunta, ¿por qué y para qué debo ser esforzado y valiente? Pues también déjame decirte que es para ser decididos en la ejecución del juicio. Uy, ¿cómo así, pastor? Claro, sobre el pecado. Recuerda que hay solo alguien que puede juzgar y que vendrá a juzgar vivos y muertos, y ese juicio es sobre el pecado. Así que acompáñame allí a Gálatas 6:1. Gloria a Dios. Gálatas 6:1. Cuando lo tengas me dices amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, iglesia? Gálatas 6:1. Gloria al Señor. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El Señor nos está mostrando que somos débiles. Por eso Él nos invita a ser esforzados y valientes, iglesia. Él nos dice, mire, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno comete algún pecado, pues no le caiga encima, vamos a ayudarle en el espíritu. Mira, es impresionante cómo la misma iglesia, bueno, no esta iglesia, otras congregaciones, gloria a Dios que aquí nos ayudamos, pero alguien cae en alguna falta, en algún pecado, y todo se le viene encima a juzgarlo, a señalarlo, en vez de aconsejarle, de levantarle, de orar por la persona, no.
ven a alguien caído y es como en el ejército, un soldado cae y los otros van a ayudarle para que ese soldado se levante, pero no, ven a alguien caído y más le caen encima y quieren destruirlo y ahora usted tiene que sentarse y no sirva más y lo ponen en ridículo y hacen una cantidad de cosas, pero el Señor dice que nos esforcemos, que seamos valientes para que al contrario ayudemos, que restauremos con espíritu en mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque no sea que tú también seas tentado, no sea que tú hoy estés juzgando a tu hermano o a tu hermana porque cometió un pecado y más adelante seas tú el que vayan a juzgar otros. Así que el Señor nos pide hoy, iglesia, que seamos esforzados y valientes en todas las cosas, pero sobre todo en las cosas de Dios, sobre todo en lo que más ataques tenemos, porque cuando nosotros decidimos hacer lo bueno en todas las áreas de nuestra vida, pues el enemigo no va a estar contento. Las mismas personas que no creen en Dios o que están en contra de la deidad van a estar en contra de nosotros. La misma familia que aún anda enredada allá en el mundo, con los deleites y placeres del mundo, no nos van a ver a nosotros con buenos ojos y van a querer tentarnos o van a querer obligarnos con presión para que nosotros no continuemos el camino del Señor. Algunas personas van a querer retroceder aún con un emprendimiento, van a querer que todo sea ya, y hoy emprendí, mañana ya soy millonario, y no, todo tiene un proceso, todo tiene una continuidad, todo tiene una razón de ser. Hay que sembrar. Mira, un campesino está ya sembrando, arando la tierra, pero él siembra hoy, pero él sabe que el fruto viene luego. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo debajo del cielo, dice la palabra del Señor. Así que todas las cosas necesitan un tiempo donde aprendemos, un tiempo donde seguimos esforzándonos, caminando con el Señor, donde desarrollamos más fe, donde vivimos cosas que tenemos que vivir para poder recibir la bendición que el Señor tiene para nosotros. El pueblo del Señor, parafraseando, tenía que pasar ese desierto en 40 días y se demoró 40 años. Por eso te digo que el tiempo también depende de nosotros. Vivamos más para el Señor, tengamos más fe. Recuerda que no es por vista, es por fe. Recuerda que el Señor te da la sabiduría, tú solamente crees en el Señor. Si Él lo dijo, si ya está escrito, las cosas se van a dar en el tiempo del Señor. Tú no vas a estar solo, el Señor va a estar contigo, mujer. Tú no vas a estar sola, Dios te va a sacar en victoria todo el tiempo, porque Dios está con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros decidimos hacer la voluntad del Señor, y aquí está escrito que Él nos va a bendecir en todas las áreas de nuestra vida, así como prospera nuestra alma, porque nuestra alma prospera y así mismo el Señor nos va a prosperar. Así que no tengas afán, pero sobre todo no tengas miedo, no desmayes, no retrocedas, esfuérzate y sé valiente, iglesia. Ponte sobre tus pies, vamos a orar para sellar esta palabra, para guardarla y atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra, para que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Así que ponte sobre tus pies, levanta tus manitos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre precioso de gloria, bendito Rey del cielo, Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa, Señor, por mostrarnos, bendito Señor, que tenemos que ser valientes y esforzados, Señor, en todas las cosas, Padre de gloria, no solo en algunas cosas, Señor, sino en todo lo que hacemos, Señor, por mostrarnos, Señor, que hay oposición, que hay obstáculos, Padre de gloria, pero que contigo todo es posible, Señor, que tú tienes, bendito Rey del cielo, todos los beneficios, Señor, todas las bendiciones, Padre de gloria, para nosotros, Señor, pero tú
Rey del cielo, tienes un tiempo, hay un proceso, Padre de gloria, y tú hoy nos muestras, Señor, que lo único que tenemos que hacer es ser esforzados, valientes, Señor, Padre, para atravesar, para superar todo eso, para pasar ese mar, Señor, que tú vas a abrir para nosotros, Rey del cielo, para vivir, bendito Señor, bajo tu gracia, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, porque no es, Señor, con espada ni con ejército, es con el poder de tu Espíritu, Rey del cielo, es tu fe, Señor, Padre de gloria. Hoy nos has mostrado, Señor, que no podemos desmayar, que no podemos rendirnos, Señor, que todo, Señor, viene, Señor, en tu tiempo, Rey del cielo, pero hay un proceso que atravesar, Rey del cielo, hay situaciones que tenemos que atravesar, que tenemos que afrontar con valentía, Señor, y sin rendirnos, Padre de gloria. Hoy nos has mostrado, papá precioso, que es en tus fuerzas, que no es en nuestras fuerzas, Rey del cielo, sino en tus fuerzas, Señor, que tenemos que hacer lo natural, Señor, y tú harás lo sobrenatural, Rey del cielo. Hoy, bendito Señor, creemos, Padre de gloria, que eso que está ocurriendo, Señor, ese proceso que estamos viviendo, Señor, pronto, Señor, lo atravesaremos, Señor, porque estamos siendo esforzados y valientes, Padre de gloria. Padre, gracias, papá precioso, por este tiempo maravilloso, Rey del cielo, por todo lo que nos das, aún sin merecer, Rey del cielo. Gracias por amarnos tanto, Señor, por estar en todos nuestros asuntos, Señor. A esta hora, en el nombre de Jesús, reprendemos, Padre de gloria, toda oposición, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Atamos, bendito Señor, todo espíritu inmundo que se esté oponiendo, Padre de gloria, para ser prósperos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús lo atamos, lo ligamos y lo echamos fuera, Señor. Toda ruina, toda escasez, Señor, se va de nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Declaramos, Señor, que toda enfermedad ya no es con nosotros, Rey del cielo, se va de nosotros toda enfermedad, todo lo que no es tuyo, Rey del cielo, y todo desánimo, Padre de gloria, que haya venido, Señor, por alguna derrota, Padre de gloria, se va de nosotros, Señor, porque si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Rey del cielo? Padre, en el nombre de Jesús, declaramos bendición sobre nuestras vidas, Señor. Declaramos, bendito Señor, victoria, Padre de gloria, porque tú ya venciste en esa cruz, Rey del cielo, y porque estamos bajo tu cobertura divina, bajo tu protección divina, Señor. A esta hora, Rey del cielo, nosotros, Señor, tu iglesia, Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa la cruz, Señor. Reprendemos todo espíritu de retaliación, de venganza, Señor. Todo lo que venga a hurtar, matar y destruir se va de nosotros, Padre de gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, tú, el único Dios verdadero, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, bendito Señor, Padre, y ahora nuestro Dios, bendito Rey del cielo, a ti toda la gloria, toda la honra, la exaltación, la adoración, la alabanza, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y tu pueblo te dice amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre.